José Coronel Aguirre, guantino de corazón y entregado luchador a favor de los derechos humanos, es un hombre de imponente aspecto y fuerte energía. Yo soy de Huanta, mi niñez la pasé en mi pueblo, en una escuela llamada San Ramón de carácter estatal, con muy buenos profesores como don Salvador Vidalón, y luego en el colegio secundario con directores como Tito Soria, profesores como Ricardo Dolorier, ¿no? Jorge Bedoya Lama, Teófilo Iriarte, que después fueron profesores en La Cantuta, en Costa Rica, y sobre todo profesores con mucha inquietud social y política sobre lo que ocurría en el Perú. Las diferencias entre Huanta cuando yo era niño y veníamos a la Semana Santa en una suerte de peregrinación familiar a visitar a hermanos de mi padre que residían en esta ciudad y a hermana de mi madre también. No había demasiada diferencia en el número de habitantes de la ciudad de Huanta y la ciudad de Ayacucho, hasta antes de la reapertura de la universidad. Veo un contraste total, es como si estuviera yo ya luego de esos años ahora, como si estuviera en otra ciudad, y una marcada diferencia poblacional con Huanta. Yo empecé en La Cantuta, allá por el 65, pero era escuela normal, superior, y estaba en un periodo de transición, de crisis, huelgas y paros. Entonces más paraba yendo a San Marcos o a las conferencias, o asistía a escuchar en la galería del Congreso, y aún ahí nos pedían ir con corbata. Eran otros tiempos. Para cumplir con los deseos de mis padres, terminé hasta sacar mis certificados, que los conservo hasta ahora, y me presenté en la UNCH para el área de antropología. Ahí recuerdo vivamente el ciclo básico, fue para mí muy impactante. A los mejores docentes de la universidad, con sus conferencias motivadoras en las distintas áreas y películas de cine-arte, teatro. Yo había llevado teatro antes con Acuña, el Mimo, en La Cantuta, y bueno, participaba en estas actividades también. Recuerdo a Aracelio Castillo, Julio Casanova. Después, ya el 68, llegó Abimael Guzmán. Lo invité muchas veces. Yo era dirigente del Centro Federal de Antropología a los viernes antropológicos y nunca quiso asistir. Una vez le pregunté su hoja de vida cuando al final me aceptó ir a una de esos viernes antropológicos donde exponía Lumbreras, Morote, Lechao, Pablo Macera. Y me dijo: ah, señor, ponga usted cuarto año de marxismo. No, pero no asistió. La verdad era que no tenía ninguna investigación de campo que presentar. Me formé entonces en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Instituto de Antropología. Tuve como maestros muy recordados, muy valiosos, como Efraín Morote, Carlos Iván de Gregori, Tito Gálvez, Díaz Martínez, que dejaron una huella profunda en todos nosotros. En un ambiente de debate permanente en la facultad, cuando era estudiante y luego cuando fui docente en las sesiones de departamento, pero por posiciones ideológicas, no por el cargo o las pugnas por cupos de cargos en sí, sino en servicio a determinadas ideologías y principios. Y empezaron las acciones de violencia, y allí tuvimos debates muy abiertos, y con De Gregori, con Alberto Morote, con Tito Gálvez, con Carlos Tapia. Hicimos un grupo y logramos aislar a la facción que después se conocería como Sendero, el grupo de Sendero Luminoso, pero esa vez era como el Círculo de Estudios Mariátegui, ¿no? Bueno, quedaron en minoría. Y vinieron las primeras acciones contra docentes. Luego vino la toma de la cárcel de Huamanga con la liberación de Edith Lagos y 70 senderistas acusados de terrorismo, y más de 100 y tantos presos comunes. Ese momento fue un momento crítico. Se pensó en la universidad, en el Consejo Universitario, en un autorreceso. Felizmente no se hizo, porque si de haber ocurrido, era difícil que se reabra la universidad por mucho tiempo. Ni llegar a ese extremo de ideologización de esos años, pero sí mantener, creo,
el debate es un elemento esencial que caracterizó esa época. Se forjaron dirigentes que después serían dirigentes nacionales, como desde sectores de la izquierda como Carlos Tapia, de intelectuales públicos como Carlos Iván de Gregori, Federico Dejo, dirigentes que tuvieron mucho peso en la dirección de la izquierda unida en el Perú. Y muchas veces no se conoce en Lima o en el resto del país que su escuela fue San Cristóbal, pese a todos los problemas. Rechazamos la invasión al Fondo Experimental de Alpachaca con la ejecución de decenas de cabezas de ganado y cientos de otras distribuidas arbitrariamente, destrucción del banco de germoplasmas del Pachaca, y nos interceptó un comando de Sendero haciendo vivas contra el imperialismo. Nosotros que les dijimos, esos productos de Alpachaca servían para el comedor de estudiantes, aquí imperialismo servía. Y él me dirigía a Guzmán señalando que él había dictado clases en la universidad, indicando que el socialismo es negación por superación. En cambio el fascismo es la negación por la negación. Y si fueran gobierno no van a mejorar los pastos ni los germoplasmas del ganado o de las plantas por decreto. Eso se hacen en décadas, como hizo la universidad. Al día siguiente vino la amenaza. José Coronel Aguirre, siempre comprometido con los más pobres, que junto a un grupo de ayacuchanos y ayacuchanas fue parte del Instituto de Investigación, Promoción del Desarrollo y la Paz en Ayacucho, trabajando en zonas altamente afectadas por la violencia, recomponiendo el tejido social y económico devastada por la violencia de los años 80. Bueno, trabajamos en IPAS con la atención a estas poblaciones que retornaron, que decidieron, aún antes de las evaluaciones, el 94, retornar a las alturas de Huanta, a Uchurajay, ¿no? Cuando todavía había algunos márgenes de riesgo. Entonces tuvieron el acuerdo por asamblea, un poquito antes que Uchurajay, Marajarajay, y avanzaron y desde ahí continuó una tendencia que ya no tuvo marcha atrás para el repoblamiento de todas estas comunidades con nuevas demandas, y desde el Instituto para la Paz y el Desarrollo, que es IPAS, donde pertenecen Marcela Quispe, Jeffrey Gamarra, acompañamos este proceso coordinando con Visión Mundial. Después, en un proceso de recuperación y de reconocimiento de Estado de los derechos ciudadanos de esta población que había tenido una actitud de defensa, no tanto del Estado, sino una forma de vida comunal que desconocía y arrasaba Sendero Luminoso, y también denunciando graves violaciones de derechos de parte de las Fuerzas Armadas. Del 2001 al 2003 fue coordinador regional de la CBR y como tal se comprometió en la recolección de los testimonios de aquellas víctimas de los años más duros que vivió nuestra región, contribuyendo en la elaboración del informe de la CBR. Nos integramos a la Comisión de la Verdad, donde acompañamos el proceso de 5.400 testimonios recogidos y estudios en profundidad de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Como el de Pucayaco, como el caso Ayala, la Universidad de Huamanga, Chungui, ¿no? entre otros. Como un gran hombre en esta lucha, es inevitable que no se lo pueda ver en toda actividad que tenga que ver con el desarrollo de Ayacucho, como región y ciudad. Siempre él va dispuesto a colaborar en todo lo que tenga que ver con él mismo. Desde la infancia, desde la familia, la comunidad, el colegio que tuvimos, los ejemplos de los maestros. Haber vivido mi infancia, adolescencia, buena parte de mi juventud en un ambiente como el de Huanta y el de Ayacucho, donde no había mayores marginaciones sociales, por lo menos en los ambientes en los que nos movíamos. Era un ambiente de respeto y reconocimiento de los derechos de los estudiantes, de los docentes,
de la organización campesina que empezamos a apoyar desde los años 62, 63, y nuestro rechazo a los rezagos todavía que había de haciendas antes de la reforma agraria. José Coronel Aguirre es parte del movimiento ciudadano por los derechos humanos de Ayacucho y como tal trabaja en su promoción, difusión. Que en determinado momento ya sentimos que no podíamos solamente quedar en las investigaciones y en los estudios, sino que también debíamos avanzar hacia la denuncia. Y eso hicimos en parte en coordinación con Comicet y APRODE, ¿no? Y había una oficina también del rectorado de la universidad que coordinaba las denuncias sobre casos de violaciones de derechos humanos con alumnos y personal de la universidad, para ser coherentes con lo que he indicado anteriormente, y seguiremos participando. Pero también en otros colectivos queremos continuar, retomar contactos con más frecuencia, como el colectivo de derechos humanos, y sobre todo apoyar y acompañar estas organizaciones de jóvenes. Nos han invitado colectivos como la Federación Universitaria y les parece una historia lejana los sucesos del 60, 70, ¿no? No conocen los jóvenes la lucha por la gratuidad de la enseñanza, los procesos de reforma agraria, ni siquiera los procesos iniciales de Sendero. Entonces, en la mayoría, salvo algunos dirigentes que felizmente existen, y algunos como del Círculo de Investigaciones de Historia de la Facultad de Sociales, que están haciendo incluso algunas publicaciones, especialmente sus egresados. Pero en general, yo creo que esas son tareas que tenemos que asumir en lo que nos queda de vida. José Coronel es para Ayacucho un emblemático hombre que hoy hemos querido dejar huella en este humilde homenaje en imágenes que guardarán su testimonio de vida.